Según informan fuentes de Rusia, la ex primera dama de Siria, Asma Assad, fue hospitalizada de urgencia. Anteriormente, le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo de la médula ósea y la sangre. Este evento marcó un nuevo giro en la vida de la familia Assad, que huyó a Rusia tras la caída de su dictadura de más de medio siglo. ¿Cómo viven ahora? ¿Qué secretos sorprendentes de la primera dama se revelaron después de su fuga? Además, descubrirán el intento de Asma de huir de su esposo y cómo terminó. ¿Están listos para saber la verdad? Vean el video hasta el final. Les sorprenderá. Vamos a empezar. En diciembre de 2024, el régimen de los Assad, que había mantenido el poder en Siria durante 54 años, colapsó. Bashar Assad y su familia se vieron obligados a huir al extranjero, dejando atrás un país devastado. Recibieron asilo político en Rusia. Sin embargo, Bashar ya había trasladado a su familia allí en noviembre, cuando todavía era presidente, y llegó a Moscú en una visita oficial. Bashar Assad sabía de antemano que tendría que abandonar el poder. Durante los últimos 5 años había estado sacando grandes sumas de dinero del país. Para ello, utilizó 22 aviones llenos con cientos de millones de dólares. Se descubrió que la familia Assad había comprado en secreto más de 20 apartamentos de lujo en Rusia, con un valor superior a 30 millones de dólares. También adquirieron casas lujosas en las zonas más prestigiosas de la ciudad, donde viven los representantes más ricos de la élite rusa y corporaciones internacionales. En algunos de estos apartamentos vive ahora Assad, mientras que en otros se alojan numerosos sirvientes, traductores, choferes y guardias leales que siguieron a su jefe a Rusia. Las últimas semanas han sido especialmente difíciles para los Assad. Según fuentes médicas, además de su enfermedad principal, la ex primera dama sufrió un fuerte estrés nervioso provocado por la caída de su esposo y su posterior exilio de Siria. Estas circunstancias empeoraron significativamente la salud de Asma Assad, lo que requirió intervención médica inmediata. ¿Qué está pasando ahora con esta mujer que durante tanto tiempo no solo fue la esposa del presidente, sino también una figura importante en la gestión del país? ¿Por qué intentó huir de su esposo y cómo terminó eso para ella? Asma Assad tiene 49 años. Nació en Londres en una familia acomodada de musulmanes sunitas. Su padre era un respetado cardiólogo y su madre, la primera secretaria de la embajada siria. Irónicamente, los padres de la futura primera dama huyeron del régimen de los Assad a Londres a principios de los años 70, en busca de mejores oportunidades para la familia. En ese momento, Siria estaba gobernada por Hafez Assad, quien llegó al poder tras un golpe de Estado en 1969 y estaba construyendo un Estado árabe laico. A principios de los años 80, reprimió brutalmente un levantamiento sunita. A pesar de estas acciones, la familia de la futura esposa de Bashar Assad, siendo sunita, se mantuvo leal a Hafez. Asma tenía 2 nacionalidades, británica y siria. En su infancia, prefería que la llamaran Emma y era difícil reconocerla como siria. Parecía una inglesa y, al parecer, no quería tener nada que ver con Siria. Asma estudió en una prestigiosa escuela privada para niñas y luego ingresó al Royal College de la Universidad de Londres, donde se graduó con honores. Inmediatamente fue invitada a trabajar en el prestigioso Deutsche Bank y luego se unió al JP Morgan Bank en Nueva York, donde supervisó grandes acuerdos. En Londres vivía con sus padres y salía con un banquero que le propuso matrimonio. Sin embargo, la madre de Asma tenía planes mucho más ambiciosos para su hija. Su madre quería organizar una unión entre Asma y Bashar al-Assad, el segundo hijo del líder de Siria. Los jóvenes se encontraron varias veces en Londres durante los años 90. En ese momento, Bashar aún era un estudiante de medicina y no tenía intención de convertirse en presidente. Todo se decidió en el año 2000, durante un viaje de Asma a Siria. En ese momento, Bashar ya había asumido el cargo más alto y para su estatus y la creación de su imagen, necesitaba una primera dama.
Se conocieron durante una cena en casa de su tía y unos meses después se casaron en una boda sencilla y secreta. Muchos describieron su matrimonio como político. Bashar era alauita y de esta manera parecía buscar reconciliación con los sunitas, el grupo al que Asma pertenecía por nacimiento y que había sido reprimido durante muchos años por el padre de Bashar. La pareja tuvo 3 hijos. El hijo mayor fue llamado como su abuelo, el expresidente de Siria, Hafez al-Assad. Ahora tiene 23 años. Su hija Zain tiene 21 años y el hijo menor, Karim, 20 años. El hijo mayor se fue a estudiar a Rusia hace 8 años. Probablemente ya en ese momento estaban preparando un plan B por si se producía un derrocamiento. Asma trabajó arduamente para construir la imagen de la familia. Los Assad intentaron demostrar modestia. Se mudaron de un gigantesco palacio de mármol valorado en $1.000 millones, construido específicamente para el presidente, a una mansión de 3 pisos cercana. En los primeros años, la esposa de Assad se mantuvo en segundo plano. Durante los viajes oficiales con su esposo, prefería mantenerse discretamente al margen, a diferencia de otras primeras damas. Pero detrás de esta modestia se escondía una mujer que disfrutaba de una vida de lujo y gastos ilimitados. Gracias a los esfuerzos de la oposición siria, se filtraron correos electrónicos de Asma que revelaron sus secretos y gustos. Resultó que realizaba compras en línea de joyas, candelabros y zapatos de diseño en las mejores boutiques de Europa, mientras su gobierno implementaba brutales represiones. Según estos correos, gastaba millones de dólares en artículos de lujo, incluidos ropa de diseñador, joyas y muebles antiguos. Tras la publicación de estos correos, la Unión Europea, en el año 2012, impuso sanciones personales contra la esposa del presidente sirio, así como contra su madre, hermana y cuñada. Se les prohibió ingresar a países europeos y sus activos fueron congelados. Asma no solo era conocida por sus excesivos gastos en artículos de lujo, sino también por su pasión especial por los zapatos de diseñador. Tenía más de 300 pares. Gastó alrededor de $500,000 en muebles de una exclusiva tienda de Londres para su palacio de verano en la ciudad costera de Latakia. Esto ocurrió en marzo de 2011, justo cuando Siria estaba sumida en una sangrienta guerra civil. Durante muchos años, Asma al-Assad fue duramente criticada por no oponerse al régimen de su esposo ni intentar detenerlo. Sin embargo, la periodista de guerra Janine Di Giovanni, quien cubrió los eventos en Siria bajo Assad y escribió 2 libros sobre el tema, contó al periódico The Post que Asma supuestamente intentó huir del país, pero su cuñado, un alto comandante militar, la detuvo. Dicen que cuando regresó estaba llena de hematomas, dijo Di Giovanni. ¿Entonces era feliz con su esposo o intentaba escapar de la guerra y la ira del pueblo? ¿Qué opinan al respecto? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Un nuevo giro en la vida de la esposa del expresidente de Siria ocurrió en el año 2018. En ese momento, le diagnosticaron cáncer de mama en una etapa temprana. Le extirparon el tumor y, un año después, anunció su recuperación total. Pero en mayo de 2024, se anunció oficialmente que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo de la médula ósea y la sangre. Según un experto, dado que Asma ya había recibido quimioterapia por el cáncer de mama, esta nueva enfermedad estaba relacionada con el tratamiento anterior y las posibilidades de recuperación total eran prácticamente nulas. Ahora necesita nuevamente quimioterapia intensiva, así como un trasplante de médula ósea. Según los expertos, el tratamiento ideal está disponible en Estados Unidos y también en el Reino Unido, su país de origen. Sin embargo, tiene prohibida la entrada al Reino Unido y enfrentaría graves consecuencias si intentara ingresar. Ahora recibirá un costoso tratamiento en las mejores clínicas de Moscú, pero eso no es un problema para la familia que huyó, ya que lograron llevar consigo toneladas de dinero en efectivo y joyas fuera del país. La vida lujosa de la ex primera dama siria, en medio de la guerra y las represiones, ha sido reemplazada por una grave enfermedad que podría conducir a un final trágico.
Algunos creen que sus pruebas actuales podrían ser una especie de karma y que todas las acciones y elecciones tienen sus consecuencias. ¿Qué opinan? ¿Es esto karma o simplemente una coincidencia? ¿Cuál será el destino de Asma al-Assad y su familia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Denle like al video si les gustó y suscríbanse a nuestro canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.